paranoico o en lo político, porque lo que dice es, la prueba de cargo es el señor Koldo García, que fue colaborador de la Guardia Civil. Esto es lo que sugiere Santos Cerdán, que esto es una trampa y que tenía 23 teléfonos móviles en su domicilio. Esto es lo que dice, 23 teléfonos móviles y una grabadora Philips, diciendo literalmente esto, que es público y notorio que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil. A esta hora, la situación de Santos Cerdán vuelve a marcar la jornada en lo penal y en lo político, porque el que fuera secretario de organización del Partido Socialista acaba de pedir salir de la cárcel. Pide que se levante la prisión provisional. Pedro Gómez, Supremo, la última hora es esta. Sus abogados dicen que no es necesario que Santos Cerdán siga en prisión. Cuéntanos. Y se basan sobre todo en dos hechos puntuales y remarcando lo que ya dijo el juez Leopoldo Puente en un auto el pasado día 20. Aseguran que no hay riesgo de fuga, puesto que tiene su residencia en Madrid y toda su familia está en Madrid, por lo tanto el arraigo está claramente demostrado. Pero lo más importante, sobre la posible destrucción o alteración de pruebas, dice que el pasado día 20 el juez Leopoldo Puente ya denegó la entrada y registro de su domicilio y sí que facilitó que la UCO interviniera su correo electrónico y que fuera clonado. Ambas cuestiones ya se han llevado a cabo y por lo tanto la posibilidad de alteración de pruebas, dice su defensa, no es posible. Es decir, Pedro, lo que está sugiriendo ahora mismo Santos Cerdán es que ese riesgo, eso de destruir pruebas o alterar testigos, eso ya no es posible porque han pasado 7 meses desde que se inició la causa. Porque si lo hubiera querido hacer, Pedro, razona Santos Cerdán, ya lo habría hecho. Y la clave está en ese aspecto, sobre todo en por qué no directamente recurre ante el juez Leopoldo Puente, sino que va a una instancia superior, porque sus recursos de apelación se salta el recurso directamente Leopoldo Puente y se basa precisamente en que el juez instructor que le envió a prisión dijo el pasado día 20 que no había razón para hacer un registro en su domicilio, puesto que ya se habrían podido destruir las pruebas y que además sus correos personales y oficiales ya se habrían clonado. Por lo tanto, el riesgo de alteración o destrucción de pruebas estaría absolutamente extinguido. Esta es la última hora judicial que les adelanta a esta hora Pedro Gómez y este es el recurso. Santos Cerdán diciendo no hay riesgo de destrucción, hay que dejarme en libertad, como, por cierto, dice a otros presos de otros partidos. Esto es lo que dice Santos Cerdán. A esta hora, Carla Cuña, Santos Cerdán sigue en la cárcel. Hoy ha recibido de nuevo visita de sus abogados. ¿Y en qué situación estamos ahora, Carla? Pues tercera noche en prisión provisional de Santos Cerdán en este módulo 13 de la prisión de Soto del Real. Hoy por el momento solo puede recibir visitas de su defensa, por tanto la expectación aquí de los medios de comunicación es máxima porque en principio su abogado Benet Salellas es el que representa su defensa, pero en los últimos días ha estado recibiendo las visitas de Jacobo Teijelo, otro abogado y de su equipo, un abogado relacionado con los audios de Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE que buscaba información comprometida sobre la unidad central operativa de la Guardia Civil. Por eso aquí la expectación es máxima. Estamos muy atentos de la llegada de cualquier coche por si podría ser una visita para Santos Cerdán. Esta es la última hora, se la estamos contando aquí. Luis Arroyo, Chema Garrido, ¿qué tal? Muy buenos días. Monse Nebrera, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pido primer titular. Santos Cerdán dice, oiga, qué destrucción de pruebas. 7 meses han pasado, han clonado todo lo mío. Si tuviera que destruir pruebas, ya no tengo capacidad. Cerdán pide salir de la cárcel y lo hace con un argumento bastante sólido. No puede destruir pruebas y más teniendo en cuenta que hay otros personajes en la calle, como Aldama, como Koldo o como Ábalos. Por tanto, es una doble vara de medir. Yo creo que en el caso de Cerdán, la manera en que se ha construido el auto, lo que permite al juez, no sé si tendrá razón o no, pero en todo caso con gran discrecionalidad, es decir, esto va más allá de lo que estamos viendo, habla de unas cantidades que no son las que se veían en los audios y que por tanto es verosímil que más allá de lo que ya se ha recabado, pudiera haber otras cosas que implicaran otras empresas. Y desde ese punto de vista, evitarlo por parte de Cerdán es lo que le diría o le aconsejaría que lo dejara todavía en prisión. De todas maneras, es normal que se recurra el auto de prisión, es lo que hace todos los abogados. ¿Le puede funcionar? El argumento es decir, oiga, ya han clonado todo lo mío, no han querido ni registrar mi casa, no tiene sentido que yo siga en la cárcel. ¿Le puede funcionar esto, Luis, Hugo?
No, abundando en lo que decía Montserrat, es que, o sea, lo que pararía la rotativa sería que el abogado de Cerdán dijera, no, que se quede en la cárcel, que es posible que pueda, ¿sabes? Quiero decir que es que a mí esto me parece que es absolutamente previsible, porque claro, por recurrir al auto de prisión, quiero decir, no sé dónde está verdaderamente la noticia. Si esto finalmente el juez de instrucción decide o no que aquí hay riesgo, pues no sé, a mí yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero lo raro sería que el abogado dijera, no, por favor, manténganlo en prisión, que es posible que pueda destruir pruebas, ¿no? Desde luego, o fugarse. Desde luego no está en prisión, porque esto se escucha mucho por ahí, para que se ablande, ¿no? Este no es un supuesto, el ablandarse no es un supuesto para que una persona pueda estar en prisión provisional, no es un supuesto. Con lo cual, el supuesto de destrucción de pruebas, es difícil destruir pruebas cuando ya parece que todo está clonado. Aquí el problema también está, y esto hablando con expertos me decían, claro, es que pueda hablar o manipular a testigos, que los testigos, los testimonios también son una prueba en un juicio. Que Santos Cerdán esté fuera y pueda hablar, en fin, con personas, con personas de su entorno, eso también puede llegar a ser considerado algún tipo de destrucción. Pido lectura muy breve aquí de titulares, dejadme analizarlo, porque ese recurso de 20 folios que les está adelantando Pedro Gómez es ahora mismo la clave jurídica de la jornada, y el argumento a lo largo de esos 20 folios es: ¿qué destrucción de pruebas? Han clonado todos mis documentos, no hay prueba alguna que yo disponga, no puedo destruir nada más. Carlota Brindal, La Vanguardia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Carlota, el argumento central a lo largo de esos 20 folios es: no hay riesgo. El juez tiene en su poder todo lo que yo tengo en el mío. Carlota, ¿vuela esto? ¿Esto puede hacer que Santos Cerdán salga de la cárcel? A ver, es que el argumento principal del juez y del fiscal anticorrupción no era la destrucción de pruebas, porque además ya decían que había tenido tiempo suficiente para destruir. La destrucción de pruebas no es la idea que tenemos nosotros de la trituradora machacando el papel, sino principalmente el juez se basaba en el patrimonio, en ocultar el patrimonio. Lo que dicen es que si ha habido mordidas, no se sabe el patrimonio real de Santos Cerdán, a diferencia que de Ábalos y de Koldo García, que ya hubo una investigación previa y ya se habían analizado el dinero y las cuentas. De Santos Cerdán no se sabe dónde está su patrimonio. Si se queda en libertad puede ocultar el dinero, mover el dinero, hacer desaparecer el dinero, y para la causa es fundamental saber dónde está el dinero y de cuánto dinero se está hablando. Eso uno, y otro lado por la posible manipulación de los testigos. Hay que acordarse que tanto mañana como el lunes vienen declaraciones fundamentales de los empresarios investigados, el de Acciona, Anchón Alonso, el de Servinabat, el de las otras empresas de Bantina y OPR. Ahora vienen declaraciones muy importantes de aquellos, de los supuestos corruptores, de aquellos que supuestamente pagaron. Es muy importante la declaración de ellos, y uno de los argumentos también, tanto del juez como del fiscal, era que hay que evitar que haya una manipulación de testigos. O sea, perdóname, pero para entenderlo, Carlota, en este recurso que él plantea, él habla de pruebas y él se está refiriendo a correos, WhatsApps, a documentación. Cuando el juez habla de pruebas, pero de otras pruebas, el juez habla de cuentas posiblemente secretas, bancos en 479 localizaciones, en 35 países. Cuando Santos habla de unas pruebas, habla de unas pruebas. Cuando el juez habla de pruebas, habla de dinero. Efectivamente, es que es así. Además lo dice que no se sabe. Es que ahora mismo la UCO, los investigadores no saben de cuánto dinero estamos hablando, de cuánto dinero puede tener, de dónde lo puede tener. La investigación es muy incipiente, con lo cual hasta que no se asegure el dinero y no se asegure que no va a haber manipulación de testigos, Cerdán no va a salir de la cárcel. Déjame, Carlota, volver contigo, pero esto es lo que les estamos adelantando a esta hora. Este es el auto con el que Santos Cerdán intenta salir de la cárcel, y este recurso, Pedro, tiene un argumento jurídico, esto de que se le está tratando no como presunto inocente, que es lo que debiera hacer la justicia, sino como presunto culpable. Dice, se está violando esto del indubio pro reo, pero lo que dice sobre todo, Pedro, es que, ¿cómo argumenta? Que no va a haber destrucción. Cuéntanos.
Pues hay dos datos que acabamos de terminar de leer, esos 20 folios, que te podemos añadir ahora mismo. Uno es que dice que es una mera conjetura creativa del juez, eso del que si se han adjudicado 600 o 500 millones de euros, tendría que haber 5 millones de euros ocultos por una regla de 3 que hace del 1%. Asegura la defensa de Santos Cerdán que eso es una mera conjetura y que lo que estaría diciendo realmente el juez es que no encuentran indicios sobre ese posible patrimonio oculto. Y el otro argumento que está utilizando es que creen que esta prisión provisional de Santos Cerdán es una medida de presión para que se adjudique, para que se confiese culpable de algún delito o de algún hecho delictivo, y asegura que esto ya se ha visto en casos anteriores. No lo cita, pero evidentemente se refiere al caso de Víctor de Aldama, en el que Víctor de Aldama llegó a un acuerdo con la Fiscalía y así consiguió su libertad provisional. Dice la defensa de Santos Cerdán que se está intentando que Santos Cerdán se adjudique algún delito para conseguir esa libertad provisional. Se comparta o no y se compre o no, inteligente el argumento. El argumento es decir, oiga, ¿cómo que 5 millones? Usted ha hecho una regla de 3, pero es que hay una segunda cuestión que veremos si vuela o no en lo paranoico o en lo político, porque lo que dice es, la prueba de cargo es el señor Koldo García, que fue colaborador de la Guardia Civil. Esto es lo que sugiere Santos Cerdán, que esto es una trampa y que tenía 23 teléfonos móviles en su domicilio. Esto es lo que dice, 23 teléfonos móviles y una grabadora Philips, diciendo literalmente esto, que es público y notorio que ha sido colaborador habitual de la Guardia Civil. Carlota, la cuestión paranoica del montaje puede no volar, pero lo otro quizás sí. Carlota, esto de los 5 millones de botín, esto es un razonamiento lógico del juez, pero no hay ninguna prueba de momento que lo sustente. No hay ninguna prueba, además es lo que decís, es algo muy teórico que hace el juez en el auto, que hace además una regla de 3 y no sabe exactamente. Dice que en los casos de corrupción, cuando hay amaños, efectivamente hay un porcentaje de la mordida y él hace un cálculo de si fuera un 1% de la mordida, que puede ser un 1, puede ser un 3, puede ser un 0,5, es decir, no se sabe. Lo que el juez dice es que es evidente que ha habido mordidas, porque en los audios se ve cómo Ábalos y Koldo reclaman su parte, y lo que considera que no es razonable es que el que reparte, que es Cerdán, no se lleve una parte. Esa parte no se sabe dónde está, ni de cuánto se trata, ni si se ha repartido entre otras personas. Es ahí lo que dice, o sea, la realidad es que no se sabe la cantidad, pero le parece no real que Cerdán no se haya quedado una parte cuando en las conversaciones ya se ha dicho, ya han hablado entre ellos que Ábalos y Koldo García han recibido una parte de esas mordidas. Carlota Guindal, cuídate, gracias, un abrazo. Gracias, buenos días. Esta es la lectura de urgencia y esto es lo que dice. Es importante y voy a pedir lectura aquí lo que ahora mismo argumenta Santos Cerdán. Lo que dice es, primero, tienen que dejarme salir. ¿Por qué? Porque yo no puedo destruir pruebas. Y segundo, cuando el juez habla del dinero, Santos Cerdán dice, oiga, ese botín indiciariamente obtenido que podría llegar a los 5 millones, esto, dice él, es un montaje, un cálculo, una mera regla de 3, una conjetura, dice, porque lo que hace el juez es estimar que si ha habido 537 millones en concesiones y se ha llevado un 1% Santos Cerdán, le corresponderían 5 millones de mordida. Este es el razonamiento del juez. Pero el razonamiento de Santos Cerdán es decir, oiga, esto es una hipótesis, usted no tiene ninguna prueba para sostener todo esto, así que planteo en mesa y hacemos lectura. Hay aquí dos argumentos inteligentes. Oiga, el dinero no lo tiene usted probado y esto puede volar, insisto, puede conseguir una salida de la cárcel. Yo solo... Perdón, Chema, sí, adelante. No, yo que es muy difícil saber por qué dice que es el 1% y no el 2% o el 3%, y luego hay una cuestión clara, dicen que tienen que buscar el dinero, es decir, no han encontrado el dinero, y por tanto es un buen argumento de la defensa de Santos Cerdán para poder intentar salir de la cárcel. Es lógico. De todas maneras, lo que se llama en general en la instrucción la prueba indiciaria o de indicios,
Lo que dice el juez es que hay notabilísimos indicios de que, aunque sea en una proyección a la baja, teniendo en cuenta que se ha producido respecto de algunas cosas, pudiera hacerse una proyección al resto de los contratos que se han hecho con esa empresa. Pero esa proyección es inventada. No, claro, por eso es un indicio, porque si dices, si se ha hecho respecto de una obra, ¿por qué no respecto del resto? Es decir, todas las obras tendrían una mordida en esa proyección que hace el juez, ¿no? En todo caso, el argumento pido lectura del argumento, porque, insisto, esto se va a debatir con argumentos y se va a juzgar con argumentos. El argumento de Santos Cerdán es, ustedes están muy frustrados porque no han encontrado mi dinero, porque no les cuadra esas supuestas adjudicaciones irregulares con ese supuesto enriquecimiento que yo debería tener. Y les leo literalmente, lo que dice Santos Cerdán es, se desprende la frustración de los investigadores ante el hecho de que mi patrimonio no es compatible con esta supuesta actuación delictiva. Vuelvo a decir, si no tenemos el dinero, si no tenemos las pruebas, podemos ver a Santos Cerdán en la calle. Bueno, puede ser que la sala diga que no es suficiente, porque además el argumento de la manipulación de testigos, si lo utilizamos para cualquiera, no saldría nadie de la cárcel. Es decir, en muchos casos, alguien puede manipular un testigo. De hecho, lo puede manipular el propio abogado. Entonces, por el argumento de que van a manipular un testigo te quedas en la cárcel, pero entonces todo el mundo estaría en la cárcel. De hecho, Sandro Rosell estuvo en la cárcel, ya sabemos cuánto, para luego tener que salir. Aquí lo fundamental es encontrar el dinero. O sea, ese es el punto fundamental. Y el dinero ahora mismo no se ha encontrado y tampoco se ha visto, de momento, un enriquecimiento, un aumento del patrimonio de Santos Cerdán que se pueda acreditar. Esa es la realidad en estos momentos. Entonces, yo creo que aquí están las dos claves. Uno, que además se expresa, ¿no?, en ese documento para pedir la puesta en libertad de Santos Cerdán. Uno, ¿dónde está el dinero? Sin dinero no se puede concluir realmente si hubo un enriquecimiento o cuánto porcentaje o todo lo demás. Eso es una estrategia importante. Y luego, segundo, ¿quién es Koldo García? Que eso también es interesante. ¿Por qué ha grabado durante tanto tiempo y desde hace tantos breves? Entonces, cuando hablamos de las prisiones preventivas hay que tener mucho cuidado, porque la gente es inocente, tiene que terminarse la investigación, y aquí estamos hablando que esto está completado al 5%, luego eso tiene que ir a un juicio y ese señor puede ser inocente o culpable. ¿Pero tú crees que el caso de Santos Cerdán sigue la misma vía? ¿Tú crees que se le están montando todas estas pruebas de manera falsa? ¿Crees que la UCO y el juez no, o sea, a ver, están yo lo que creo, tragándose pruebas falsas? Yo lo que creo es que en esto hay que ser muy cuidadoso y hay que mantener la presunción de inocencia. Por eso también he dicho públicamente, decir, oye, que es que todos estos procesos deberían ser absolutamente confidenciales. Yo lo siento, claro, vosotros vivís de esto. Claro, que no fastidies. Pero la realidad es que desde que empiece una investigación hasta que haya una sentencia no debería salir ni una coma. En una conversación con El Confidencial, y corrígeme si me equivoco, pero está aquí publicado, dijiste... esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Claro, eso es la pieza 34. Y lo vuelvo a decir. Digo, eso a mí lo que me sorprende, y yo... Hombre, si hay una cosa que ha cambiado ahora, que es que a raíz de este caso parece ser que la gente o los juzgados están empezando a escuchar todos los audios. Y aquí tenemos dos grandes paquetes de audios. Uno lo grabó Villarejo del año 2008 al 2017 y ahora parece ser, aunque solo han aparecido 8 audios, pero parece ser que tenemos un segundo grabador, que es el señor Koldo, que ha grabado todo desde el 2017 o 18, o sea, cuando termina uno empieza el otro, hasta el 25. La trilogía, estamos esperando el tercero. Entonces, yo lo que espero es que todos esos audios se escuchen, se transcriban, se lleven al juzgado y, oye, y si hay alguien que se ha pasado de la raya, pues oye, que caiga la justicia sobre ellos. Muestra de ello, pues el auto que tienes ahí. Hace 9 días pusimos una querella con 21 audios de la época de Villarejo, donde están Mauricio Casals, Antonio Ferreras, el presentador de La Sexta, el comisario Olivera, el comisario Villarejo y alguno más, durante varias sesiones planificando cómo crearle cuentas falsas en paraísos fiscales a la gente para que luego la UDEF las investigue. Lo dicen explícitamente. Y además cuentan los casos de los que han hecho. Incluso llegan a decir, dice, oye, ¿cómo puede saber un juez que esos audios son reales, son verdaderos? Porque una de las modas que estamos viendo ahora es no me reconozco o esto está sacado de contexto. Tú mismo lo dijiste con respecto a este audio. Esto es Pedro Sánchez. No, yo no estaba apuntando a Pedro Sánchez. Claro. Se ha sacado de contexto. A ver,
Porque para empezar, lo primero que hay que hacer es entregar los audios íntegros. O sea, no, o sea, esto de sacar trocitos y recortes y tal, vamos, o sea, yo en un rato aquí os hago una conversación donde estáis asaltando entre todos el Banco de España. O sea, ¿No sabes hacer eso? Es bastante fácil. Antes en la reunión. O sea que... ¿Sí? Entonces, para empezar hace falta los audios íntegros. A continuación, a continuación hay en que mi caso hacer... no sería la primera vez tampoco. Claro. A continuación hay que hacer un análisis técnico de ese audio. Digo, porque tú puedes intentar hacer estas manipulaciones y tal, que a tu simple oído pueden colar. Pero si tú haces un análisis técnico, no cuelan. Y si tú cortas conversaciones y las pegas, por ejemplo, lo que cambia, a lo mejor las voces no cambian, pero el ruido de fondo, y que hay una cosa que se llama el análisis de espectro del ruido de fondo, ese sí cambia. Entonces es bastante fácil saber si el audio es auténtico o es un cortapega. Entonces, todo eso, o sea, hay que tener mucho cuidado con los audios y yo estoy de acuerdo que ese análisis hay que hacerlo. Y luego hay que asegurarse que lo que se dice en el audio coincide con la realidad. O sea, porque un audio solo no te vale. O sea, tienes que ir y decir, vale, esto que están contando ha ocurrido. O sea, hay movimientos de dinero, hay, no sé, programas donde se haya cesado un ministro o puesto la presión para cesar a un ministro porque dicen, y lo dicen ellos mismos, que es que les quería poner un impuesto en la televisión. Y que como eso no podía ser, había que cargarse al ministro. Lo cuentan tal cual, en el audio. Entonces, te tienes que ir a comparar que efectivamente la realidad es esa. Y si lo tienes todo, entonces lo llevas al juzgado.